Seguro que alguna vez lo han experimentado. Gritar en una montaña o en un valle y que una voz invisible te devuelva la llamada. Todos sabemos lo que es el eco. Pero, ¿y si les dijera que detrás de ese fenómeno tan simple se esconde una historia trágica? Una de amor, de celos entre dioses y de una maldición terrible que condenó a una ninfa a ser solo una voz sin cuerpo? Venga, vamos a meternos de lleno en este mito. Para empezar, situémonos en un bosque denso, silencioso. Un joven guapísimo anda perdido y lanza esa pregunta al aire. ¿Hay alguien aquí? Lo que no sabe es que oculta entre los árboles, alguien le está escuchando. Alguien que se muere de ganas por responderle, pero que, por culpa de una maldición, solo puede repetir sus últimas palabras. Aquí, justo aquí, es donde empieza todo. Para entender esta historia tenemos que viajar en el tiempo, a la antigua Grecia, y conocer a nuestra protagonista. Ella es una ninfa, un espíritu de la naturaleza, y su nombre era Echo. Pero ojo, Echo no era una ninfa cualquiera, ¿eh? Su don, su superpoder, por así decirlo, era la palabra. Era una conversadora increíble, brillante, divertida, podía tejer unas historias que mantenían a cualquiera, incluso a los mismísimos dioses, fascinado durante horas. Su voz lo era todo, su identidad, su poder y, sobre todo, su alegría. Pero bueno, como pasa en muchísimas leyendas griegas, un don tan grande puede atraer desgracias igual de grandes. Y el don de Echo estaba a punto de convertirse en su perdición por culpa de un encuentro nada afortunado con la reina de los dioses. A ver, la cosa fue más o menos así. Zeus, el rey de los dioses, que siempre andaba metido en líos, le pidió a Echo que usara su don para distraer a su esposa, la celosísima Hera, mientras él andaba por ahí de aventuras. Echo cumplió, y con su charla interminable entretuvo a la diosa. Pero claro, cuando Hera descubrió el pastel, su furia no cayó sobre Zeus, no, cayó de lleno sobre la pobre mensajera. Y el castigo fue de una ironía tremenda, y muy cruel. Hera la condenó a perder justo lo que más amaba, su propia voz. Le quitó la capacidad de empezar a hablar, de decir lo que pensaba. Desde ese momento, Echo solo podría ser un reflejo, un eco sonoro de los demás. Y es aquí donde la tragedia se pone todavía más intensa. Porque si pensaban que la cosa no podía ir a peor, se equivocaban. Poco después de ser maldecida, va Echo y se enamora. Pero claro, ¿cómo iba a expresar ese amor? Vio en el bosque a Narciso, un joven de una belleza de leyenda, sí, pero también increíblemente vanidoso, con un ego que no le cabía en el pecho. Y se enamoró al instante, de una forma profunda, desesperada. Pero, ¿cómo decírselo? ¿Cómo iba a llamar su atención si no podía pronunciar la primera palabra? Solo podía hacer una cosa, seguirle en silencio, esperando una oportunidad. Y la oportunidad llegó. El día que Narciso se perdió, gritó, ¿hay alguien aquí? Y desde la espesura del bosque, Echo, con el corazón en un puño, por fin pudo responderle, usando las palabras de él. ¿Hay alguien aquí? Narciso, intrigado, siguió hablando, y ella, llena de esperanza, le devolvía cada una de sus frases. Finalmente, Echo salió de su escondite y corrió hacia él con los brazos abiertos. Pero Narciso, con un desprecio absoluto, la rechazó con esas palabras terribles. Para alguien que solo podía repetir, no había respuesta posible a algo tan cruel. Con el corazón completamente roto, Echo huyó y se escondió en una cueva. Allí la pena la consumió, pero de forma literal, ¿eh? Su cuerpo se fue desvaneciendo poco a poco hasta que no quedó nada. Bueno, nada excepto una cosa, su voz. Condenada a vagar para siempre por lugares solitarios, repitiendo el final de las frases de los demás. Y ahora viene lo que me parece más fascinante de todo. Los antiguos griegos crearon esta historia tan potente para darle un sentido a un fenómeno natural que no podían explicar con la ciencia. Y en ese proceso, sin saberlo, dieron a luz una palabra nueva. Y así es como se produjo la magia de la lengua. Echo, con mayúscula, el nombre de un personaje de un mito, se convirtió en eco, con minúscula, el nombre de un fenómeno físico. La personificación del mito nos dejó una palabra que usamos todos los días. El viaje de esta palabra a lo largo del tiempo es increíble. De la Grecia antigua pasó al latín del Imperio Romano. Luego se coló en las lenguas romances como el español o el francés, y de ahí se extendió por todo el mundo. Hoy decimos eco sin pensar en la pobre ninfa, pero su historia sigue resonando, literalmente, en esa palabra. Pero la historia no termina aquí, ni mucho menos. El legado de Echo va mucho más allá de un simple sonido reflejado. Hoy su concepto, su maldición, juega un papel metafórico muy potente en nuestra vida moderna. Hemos cogido la esencia de su tragedia, eso de la repetición sin tener una voz propia, para describir un montón de situaciones de nuestro día a día.
La historia, de hecho, sigue vivita y coleando, pero en formas que a lo mejor no reconocemos a simple vista. Pensemos, por ejemplo, en el eco mediático, cuando una noticia se repite sin parar en diferentes canales, casi sin análisis, o en las famosas cámaras de eco de las redes sociales, esos sitios donde solo escuchamos opiniones que repiten y refuerzan las nuestras. Incluso hablamos de un eco emocional, para referirnos a cómo un trauma del pasado sigue repitiéndose en nuestro presente. Y claro, todo esto nos lleva a una pregunta casi inevitable. ¿No actuamos a menudo como la ninfa maldecida? ¿Cuántas veces nos encontramos repitiendo ideas, opiniones o frases hechas por otros, sin pararnos a pensar, sin aportar una voz propia, original? Y quizás aquí esté la lección final de toda esta historia. A lo mejor, el objetivo no es simplemente evitar la repetición a toda costa. Quizás se trata de transformar esa repetición. En lugar de ser un eco pasivo, podemos aspirar a crear ideas tan potentes, tan llenas de significado, que otros deseen repetirlas. Pero no por una maldición, sino por pura inspiración. Ese sí que es un eco que merece la pena dejar.